Bueno, ¿qué tal, chicos? Estamos en la segunda clase de complejos, ¿sí? Recuerden que en la primera vimos lo que era un compuesto de coordinación, cómo se formaba a partir de un núcleo metálico, de los ligandos, vimos su nomenclatura, cómo se escriben sus fórmulas, también vimos los diferentes índices de coordinación y las geometrías asociadas, y también vimos para algunos índices de coordinación y esas geometrías, la existencia de posibles isómeros, ¿sí? Habíamos dicho que en esta segunda clase íbamos a estudiar en profundidad el modelo, o uno de los modelos, que explica por qué se forman estos complejos y permite obtener propiedades de los mismos, ¿sí? Me estoy refiriendo a la teoría del campo cristalino. La teoría del campo cristalino es un modelo que explica la formación de complejos, sus colores y sus propiedades magnéticas. En cuanto a que modela, ¿sí? Pensando en un núcleo metálico como un centro de carga positiva y ligandos como entidades negativas. Es decir, es un modelo que se basa en teorías electrostáticas o culómbicas, ¿no? En cuanto al acercamiento o no, estabilización por el acercamiento de cargas positivas y cargas negativas. En principio lo vamos a estudiar para cationes, para metales, que generarían complejos con índices de coordinación 6. Recuerden que para el índice de coordinación 6, la geometría más habitual, más común, es la octaédrica, es decir, que este acercamiento o esta formación de los ligandos sería en un entorno o campo, se llama octaédrico. Para eso vamos a repasar cómo eran las formas de los orbitales que tienen, ¿sí?, los núcleos metálicos. Ese núcleo metálico, que por lo general es un metal de transición, tiene como últimos orbitales los orbitales D. Y esos orbitales D tienen diferentes proyecciones en cuanto a los ejes, ¿sí? Incluso podríamos, ¿sí?, si imaginamos unos ejes X, Y, Z, de orientación, podemos ver que incluso los grupos de orbitales se podrían dividir en dos, es decir, hay dos orbitales, los orbitales dz cuadrado y dx cuadrado menos y cuadrados, ¿sí?, que están orientados exactamente sobre los ejes z, x e y. Mientras que un grupo de tres orbitales, los orbitales de xy, de xz, de yz, se encuentran no orientados sobre los ejes, sino de forma alternada sobre los mismos. Entonces, si al núcleo metálico se le acercan 6 orbitales en dirección de los ejes cartesianos, vemos que algunos orbitales serían más afectados y otros orbitales serían menos afectados. ¿Afectados en qué sentido? Recuerden que en estos orbitales D, los metales de transición, o los cationes de los metales de transición, poseen electrones, es decir, los electrones deben ubicarse en estos orbitales. Con lo cual, si tuvieran preferencia, elegirían aquellos orbitales en donde los ligandos, que son nubes negativas, están lo más lejos posible. Es decir, a la hora de distribuirse esos electrones van a tener la opción de poder estar en orbitales en donde los ligandos están directamente cerca o están un poco más alejados o por lo menos con una influencia no tan marcada, ¿sí? ¿Esto qué provoca? Acá vemos otro dibujo en donde vemos cómo se acercarían los ligandos a los diferentes tipos de orbitales y en cuáles de ellos impactarían más o impactarían menos. Bien, ¿esto qué provoca? Esto provoca que esos 5 orbitales D sufran cambios en los que se van a hacer sus energías, ¿sí? Recuerden que antes de formar el complejo, en el ion metálico libre, los 5 orbitales tienen exactamente la misma energía. Recuerden que que son degenerados, es decir, los electrones se ubican en ellos indistintamente, ¿sí?
Ahora, con el hecho de generar este campo octaédrico por el acercamiento de los 6 ligandos, vamos a tener diferencias. Van a aparecer 3 ligandos que son más estables, en donde los electrones, los ligandos no impactan tanto, y 2 orbitales que son menos estables, en donde los ligandos están más cercanos y a donde los electrones sentirían más repulsión si se ubican ahí. Esta diferencia de energía que se genera entre estos dos grupos de orbitales, como fue generada por un campo octaédrico, recibe el nombre de diferencia octaédrica o delta O, ¿sí? Es una diferencia de energía entre los orbitales que ahora son más estables y los orbitales que ahora son menos estables. Esta magnitud, llamada delta O, depende de un montón de factores. Algunos más sencillos, más intuitivos, otros que son netamente experimentales. La idea es que ustedes tengan una breve noción acerca de por qué puede valer más o puede valer menos. Por ejemplo, la carga del ion. Este desdoblamiento octaédrico, este delta O, influye, por ejemplo, de la carga del ion. No vale igual, por ejemplo, si es un ion trivalente, si es un ion bivalente, incluso para el mismo metal. Por ejemplo, de la naturaleza del metal también depende, ¿sí? Los metales de transición de la segunda y tercera serie, que son los de los periodos más bajos, tienen delta O más bien grandes. En cambio, los de la primera serie de transición, es decir, los del periodo más alto, tienen moderados delta O. Por supuesto que también este delta, ya sea en el entorno octaédrico o tetraédrico, como vamos a ver más adelante, o incluso en complejos cuadrados planos, es diferente dependiendo de la geometría, que también depende del número de ligandos o índice de coordinación. Otra influencia importante es quién es el ligando, ¿sí? Es más, nosotros vimos la clase pasada que se podía dar al enlace entre el ligando y el núcleo metálico un carácter también de unión covalente, no más bien iónica como en el modelo del campo cristalino, en el sentido de que puede haber un compartir electrones entre orbitales del ligando y orbitales del metal. Bueno, todo eso lleva a lo que se conoce como serie espectroquímica, es decir, cada ligando va a definir un delta diferente, ¿sí? Y como dijimos antes, también va a depender si es plano cuadrado, si es octaédrico o si es tetraédrico. Bien, justamente nos estábamos refiriendo a lo que se llama la serie espectroquímica. Esta serie espectroquímica se formó con datos empíricos o experimentales, es decir, se tomó un mismo metal y se formó para ese mismo metal diferentes complejos con diferentes ligandos. Y se midió este desdoblamiento octaédrico, ¿sí? Generando como una especie de ranking o orden de ligandos en cuanto al desdoblamiento octaédrico que generaban, si era más intenso o era más débil, ¿sí? Llamamos ligandos de campo débil a aquellos que generan un desdoblamiento menor, y llamamos ligandos de campo fuerte a aquellos que generan un desdoblamiento mayor, ¿sí? Lo que se observó, y estos son datos experimentales, es que hay un cierto carácter covalente, ¿no? Que no es tenido en cuenta dentro del modelo de campo cristalino, en cuanto a que para el modelo de campo cristalino, los ligandos y el núcleo metálico son partículas cargadas, nada más. Bueno, esto no es tan así, nosotros ya trabajamos con modelos científicos, los modelos tienen sus bordes, ¿no? Sus cuestiones, sus limitaciones. La justificación para este orden de ligandos está de la mano de la capacidad de generar enlaces covalentes entre el ligando y el metal. Así que acá se mezclan un poco los diferentes modelos, ¿sí? El hecho de que un ligando pueda ser un dador sigma, que como todos los ligandos, y un dador pi, lo hace un generador de un campo débil. En cambio, si es dador sigma y aceptor pi,
genera un enlace mucho más fuerte, genera un campo más fuerte. No hay que recordar en memoria estos órdenes, solamente son tendencias, ¿no? En principio, uno no puede deducir ni saber a simple vista, ni por el metal, ni por su carga, ni por el ligando, si el complejo que se va a formar va a tener un campo fuerte o un campo débil. Muy bien, acá vemos que este desdoblamiento generado por la formación del complejo implica que haya tres orbitales más estables y dos orbitales menos estables, con lo cual la energía se va a dividir repartidamente entre ellos. Vamos a considerar, por el número de orbitales y por el número de electrones de cada orbital, que cada electrón situado en un orbital de baja energía, los T2G, denominados así, contribuyen a una estabilización de menos 0,4 partes del desdoblamiento octaédrico. Y por cada electrón ubicado en un orbital desestabilizador, un orbital EG, llamados así, contribuye a una desestabilización de 0,6 veces el delta O. A partir de asignar cuánto estabiliza tener un electrón en este orbital y cuánto desestabiliza tener un electrón en este otro tipo de orbital, vamos a poder calcular lo que se conoce como energía de estabilización del campo cristalino. Este cálculo nos va a permitir estudiar qué tan estable o qué tan cierta sería la formación de este complejo, ¿no? O sea, este complejo tenderá a formarse, será estable, será una especie estable o no. Con este simple cálculo nosotros vamos a poder predecir e incluso comparar estabilidades de diferentes complejos, ¿sí? El cálculo consiste en lo que contábamos recién, asignar por menos 0,4 de delta O, correspondiente a una estabilización, por cada electrón ubicado en los T2G, y más 0,6 de estabilización, más de 0,6 veces delta O, por cada electrón en orbitales de alta energía como los EG. Para poder llegar a deducir que los valores asignados a cada electrón que estabiliza y a cada electrón que desestabiliza son estos, vamos a hacer una pequeña deducción. Si entendemos a que la parte desestabilizada tiene que ser equivalente a la parte estabilizada, pero que el número de orbitales y por lo tanto el número de electrones no es coincidente, vamos a tener que calcular estos factores para poder identificar cuánto deberíamos asignar por cada electrón que estabiliza y cuánto deberíamos asignar por cada electrón que desestabiliza. Hacemos una breve deducción, entendiendo que la parte que se desestabiliza tiene que ser igual a la parte que se estabiliza energéticamente, es decir, eso es igual que 0, sacando factor común e igualando a 0, entendemos que el desdoblamiento octaédrico no puede ser 0, porque el complejo se forma, por lo tanto este término es igual que 0. Reemplazando, ¿sí?, y despejando, llegamos a que la parte estabilizada corresponde a 0,6 veces, desestabilizada, perdón, y la parte que estabiliza corresponde a 0,4 veces el delta O. Para aplicar esto que acabamos de ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que tenemos complejos del ion cromo 2. En el caso del ion cromo 2, de acuerdo al número de electrones en los orbitales de esto, hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Hay que manejarlo muy bien. Consiste en un metal del tipo D4, que significa que tiene 4 electrones ubicados en orbitales D. Esto es algo que nosotros tenemos que manejar a partir de la tabla periódica, ¿no? De poder reconocer que el cromo más 2
al perder 2 electrones correspondiente al elemento cromo, es un ion que tiene esta configuración, la configuración D4. Pensemos cómo quedarían esos 4 electrones ubicados en orbitales D, que ahora ya no son degenerados, sino que están desdoblados al formarse complejos octaédricos. Y para practicar vamos a trabajar primero con un ligando de campo débil y luego con un ligando de campo fuerte, ¿sí? Muy bien, al ser un complejo octaédrico, los orbitales se van a desdoblar en 2 grupos, en los T2G y en los EG. Con lo cual, los electrones van a ir siempre ubicándose en los orbitales de más baja energía, de ser posible. En el caso de que el ligando, el metal y su carga correspondan a un complejo de campo débil, eso implica que el valor del delta O, del salto energético, es bajo, con lo cual el electrón que faltaría ubicar se terminaría ubicando en orbitales desestabilizadores, en orbitales de alta energía, ¿sí? Es decir, que vamos a tener todos los electrones desapareados. Al tener todos los electrones desapareados y cada uno contribuir con su movimiento de spin al momento magnético total, después vamos a analizar eso, decimos que tenemos complejos de alto spin. Los complejos de campo débil también se denominan complejos de alto spin, porque al no obligar a que los electrones se apareen, sino ubicarse desapareados en el máximo número de orbitales posibles, tenemos el mayor número de electrones desapareados posibles. Vamos a hacer el cálculo de la energía de estabilización de campo cristalino para este ejemplo. Tenemos 3 electrones que están estabilizando el complejo, entonces va a ser 3 veces menos 0,4 veces delta O, es la parte que estabiliza, más una vez un electrón, una vez 0,6 veces de delta O es la parte que desestabiliza. Sacamos factor común delta O y resolvemos el cálculo. Como neto, resulta en una estabilización de menos 0,6 veces delta O. Es decir, este complejo genera una cierta estabilidad en cuanto a su formación, ¿sí? Más que el ion libre. ¿Qué pasaría si al cromo 2, o sea, al cromo más 2, lo combinamos con un ligando, ahora que le genere un campo fuerte? Eso implica que el desdoblamiento octaédrico es mayor. Acá en el dibujo no está bien representado, pero tenemos un desdoblamiento grande. ¿Eso qué va a provocar? Que los electrones se ubiquen una vez en cada uno de los orbitales, de bajo nivel energético, pero que el último electrón no pueda llegar a ubicarse en el nivel desestabilizador porque requeriría una energía demasiado alta. Con lo cual, termina ubicándose en los niveles T2G apareando con 1, ¿sí? Entonces, la configuración que nos queda para este complejo es diferente, porque tenemos 4 electrones ubicados en los orbitales T2G. Y el cálculo de estabilización por campo cristalino también nos da diferente, porque tenemos 4 electrones que aportan en menos 0,4 estabilización partes de delta O, es decir, tenemos una estabilización mayor que en el caso del campo débil, del ejemplo anterior, decimos que es un complejo más estable. Al obligar a los electrones a parearse por el hecho de haber un desdoblamiento energético muy alto, no tenemos el máximo número de electrones desapareados, sino que tenemos un número de electrones desapareados menor, ¿sí? Por eso también a los complejos de campo fuerte se los llama o se los denomina complejos de bajo spin. Bien, esto es un resumen de lo que estábamos considerando recién, de por qué se los denomina bajo spin o alto spin. Los invito a practicar y a realizar los cálculos de energía de estabilización de campo cristalino para estos 2 ejemplos, sabiendo que este complejo es de bajo spin
perdón, es de alto spin, y que este segundo complejo, el hexaciano, cromato 3, cromato 2, es de bajo spin. Muy bien. Otra de las propiedades de las sustancias, en este caso de los complejos, que permite predecir el modelo de campo cristalino son las propiedades magnéticas de estas sustancias, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la unidad de uniones, la primera unidad de la materia, repasamos un poquito cuáles eran las propiedades magnéticas de los distintos materiales, de las distintas sustancias. Aquellas sustancias que no tienen propiedades magnéticas son denominadas diamagnéticas, y aquellas sustancias que tienen propiedades magnéticas son denominadas paramagnéticas. El paramagnetismo se debe a la presencia de campos magnéticos en el interior de la sustancia, debido a la presencia de electrones desapareados. Recuerden que los campos magnéticos se generan por cargas en movimiento. Los electrones son cargas en movimiento que generan sus propios campos magnéticos. En particular, tienen movimiento de rotación alrededor del núcleo y tienen movimientos de spin alrededor de su propio eje, generando un componente angular, L, a ese campo magnético, el movimiento alrededor del núcleo, y un componente de spin en cuanto a su movimiento en el eje, ¿sí? Si un electrón se encuentra apareado, los campos magnéticos generados por los dos espines apareados se compensan entre sí, resultando en la anulación de un campo magnético neto, es decir, el campo magnético neto es cero. Cuando un electrón se encuentra desapareado, ese campo magnético no fue anulado y aporta a las propiedades magnéticas de la sustancia. Por lo general, el campo magnético asociado al momento angular, ¿sí?, del electrón suele ser bastante menor en módulo que lo que sería el momento magnético asociado al movimiento de spin. Por lo general, no se cuantifica o no se mide, o sea, se suele desestimar. Pero la verdad es que el momento magnético total es un componente de ambos movimientos. ¿Cómo podemos medir el comportamiento magnético de una sustancia? Bueno, una manera sencilla de medirla es a partir de la balanza de Gauss, que es un instrumental muy ingenioso que consiste en una balanza en la cual podemos pesar a esa sustancia, que queremos conocer sus propiedades magnéticas, en presencia y en ausencia de un campo magnético externo. Si la pesada de la sustancia, ¿sí?, coincide en presencia o en ausencia de un campo, significa que la sustancia no tiene propiedades magnéticas, o sea, es diamagnética. Cuando la pesada de la sustancia nos da diferente, significa que esa sustancia es afectada por el campo magnético externo, en forma de repulsión o de atracción, con lo cual esa sustancia tiene propiedades magnéticas. Y es más, de acuerdo a la diferencia que se presenta, ¿sí?, de acuerdo a la diferencia que se presenta entre la pesada con ausencia de campo magnético o en presencia de campo magnético, se puede hasta cuantificar el magnetismo de esa sustancia. ¿Sí? En el caso de los complejos, vimos que para la teoría del campo cristalino, nosotros podemos predecir cuántos electrones quedan desapareados, así como lo hacíamos con orbitales moleculares en uniones. Entonces, vamos a poder calcular o estimar lo que vamos a llamar el momento magnético del complejo. Sí, lo que vamos a poder estudiar es el momento magnético de spin. El momento magnético angular, no, pero vimos que era bastante menor, así que en general es una buena aproximación al momento magnético o a las propiedades magnéticas globales de la sustancia, ¿sí? Para eso simplemente tenemos que considerar cuántos electrones desapareados posee el complejo según nuestro modelo de campo cristalino, y referirlo según la fórmula que vimos antes, ¿sí?, donde S es justamente el spin total, denominado así como la sumatoria del módulo de los espines asociados a cada uno de los electrones, ¿sí?, considerando más un medio o menos un medio a los electrones que se encuentran apareados y desapareados.
Ahora vamos a ver ejemplos para poder resolverlo mejor. Una vez que yo tengo el spin total, resuelvo la fórmula y lo que obtengo es un múltiplo de una unidad fundamental llamada magnetón de Bohr, que tiene sus unidades en Joule sobre Tesla, ¿sí? O sea, en definitiva, lo que nos interesa es estudiar cuántas veces tenemos esta unidad, el magnetón de Bohr. Vamos a poner ejemplos para poder explicar mejor cómo calcular el momento magnético. Por ejemplo, tenemos un D6, ¿no? El ejemplo de un metal de transición o de un ion que es un D6. Eso significa que tiene 6 electrones en el orbital D. Por ejemplo, un hierro 2, un ferroso. Un ferroso es un D6. ¿Cómo se ubicarían esos 6 electrones en los orbitales D? Bueno, eso va a depender de si el complejo que forme sea, ¿sí?, de campo fuerte, por lo tanto de bajo spin, o de campo débil, o por lo tanto de alto spin. Supongamos que tenemos un campo fuerte. ¿Eso qué implicaría? Que los 6 electrones se van a ubicar en los orbitales T2G. Es decir, ninguno va a poder acceder al nivel superior de energía, corresponde a los EG, porque es demasiado alto. Con lo cual, la configuración que nos quedaría para representar ese estado, así no hacemos un dibujo, ningún diagrama, es T2G5. Esta notación es similar a la que usamos nosotros para escribir la configuración electrónica habitual, ¿no? Derivada de la ecuación de Schrödinger. 1s, 2s, bueno, acá también estamos describiendo orbitales. T2G, en donde están hasta 6, y en este caso los 6 están ocupando esos 3 orbitales. Cada electrón va a ser más un medio menos un medio, con lo cual, si están todos apareados, se van a ir anulando y el resultado total es que el spin total para este complejo vale 0. Si voy a la fórmula, o pienso lo que charlamos anteriormente, si ningún electrón se encuentra desapareado, este complejo no va a tener propiedades magnéticas, por lo tanto es diamagnético. ¿Qué pasará si ese mismo ion, por ejemplo, ese D6, se une con un ligando generando un complejo, ¿sí?, de alto spin, es decir, de campo bajo? Un ligando en donde el desdoblamiento octaédrico no sea tan alto y eso permita que los electrones cumplan la ley de máxima multiplicidad, es decir, se ubican. Como son 6, se van a ubicar en principio 3 en los T2G, 2 en los EG, y como queda un electrón más, va a ir a ubicarse apareando uno de los electrones en el T2G, ¿sí? Con lo cual vamos a tener 4 electrones desapareados y 4 electrones desapareados y 2 electrones apareados. Con lo cual, si voy sumando todos los electrones desapareados, me queda 2. O sea, tenemos 1 hacia abajo, si se quiere, con el spin menos un medio, y 5 electrones con el spin más un medio hacia arriba. El resultado es 2ds, ¿sí? Volvemos a la fórmula, sumamos, multiplicamos, sacamos la raíz cuadrada y podemos obtener el momento magnético de ese complejo. Por supuesto, al no dar 0, es un complejo con propiedades magnéticas. Muy bien. Vimos qué pasaba cuando se formaba un complejo con un entorno octaédrico, es decir, con índice de coordinación 6. No va a ser lo mismo cuando tengamos un complejo con un entorno tetraédrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el acercamiento por los vértices de un tetraedro influirán en orbitales D diferentes a los que vimos para el entorno octaédrico. En el desdoblamiento tetraédrico lo que va a ocurrir es que los orbitales que se van a estabilizar son, al contrario de lo que vimos en el entorno octaédrico, los orbitales de z cuadrado y de x cuadrado menos y cuadrado. Esos orbitales se encuentran más alejados de las regiones de acercamiento de ligandos en lo que se conoce como el entorno tetraédrico.
y aquellos orbitales que están más cerca de esas regiones son justamente los DXY, DXZ y los DYZ, al contrario que en el octaédrico. Ustedes ya pueden ir pensando entonces que el desdoblamiento de orbitales va a ser el inverso que en el caso del octaédrico. Y así lo es, ¿sí? En el entorno tetraédrico va a haber 2 orbitales más estables, llamados E, y 3 orbitales menos estables, llamados T2, ¿sí? El desdoblamiento energético generado por este campo se llama desdoblamiento tetraédrico. Bien, en el caso de que tengamos un complejo plano cuadrado, el desdoblamiento es más complicado, es más complejo, ¿sí? Piensen que en el plano cuadrado los ligandos son 4 y que en el eje Z prácticamente no hay ligandos. Solamente tenemos en el X y en el Y. Con lo cual, esos orbitales van a ser los más afectados y van a ser los de mayor energía, mientras que el Z cuadrado se va a ver estabilizado. Todos los que tengan componente X con Y se van a desestabilizar y todos los que tengan componente con Z se van a estabilizar al no tener ligandos en ese eje. Muy bien, acá tenemos un cuadro en donde podemos ir recordando, es simplemente para recordar, dijimos que no podemos predecir, cómo serán los desdoblamientos, si de alto spin o de bajo spin, para los diferentes metales de los diferentes entornos. Una cosa que sí es importante que recuerden es que de octaédricos podemos tener campos fuertes o campos débiles, es decir, bajos espines o altos espines, que para el caso, ¿sí?, de el entorno tetraédrico, el desdoblamiento siempre es pequeño. Es decir, el delta T siempre es pequeño y eso implica que siempre vamos a tener complejos de alto spin. ¿Sí? Muy bien. En el caso de que tengamos complejos con metales de transición correspondientes a configuraciones de 9, aparece un efecto muy particular. De 9, por ejemplo, puede ser cobre, algunos iones del cobre, en donde tenemos 9 electrones en los orbitales d. Recuerden que los orbitales d son 5 y entran hasta 10, o sea que falta un electrón. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo un orbital, cuando yo tengo un metal de este tipo, en donde tengo que decidir a dónde ubicar el último electrón, y ese último electrón tiene 2 posibilidades simultáneas de ubicación. A ver, por ejemplo, si tengo un metal que tiene de 9 en un entorno octaédrico, voy a tener los T2G completos y voy a tener los EG con 2 electrones. Ahí llegué hasta 8 electrones. Y voy a tener que ubicar ese último electrón en alguno de los 2 EG. Esto está prohibido según la mecánica cuántica, es decir, no puedo tener 2 estados simultáneos posibles para un mismo electrón. El hecho de que se pueda ubicar en un orbital o en el otro indistintamente es un estado prohibido según la mecánica cuántica. Con lo cual, lo que termina ocurriendo es que ese octaedro regular, en el cuando yo tenía la opción de que el electrón le diera lo mismo, entre comillas, estar en un orbital o el otro, se deforma. Se deforma alargando uno de los ejes. Por ejemplo, el eje Z. Se genera un desdoblamiento axial, en el cual ahora como ese eje, los ligandos están más alejados del núcleo, logra que ese orbital de más alta energía baje un poco la energía, generando que permita establecerse una diferencia entre orbitales
para que el electrón tenga unívocamente una posición que ocupar. ¿Sí? Es un efecto cuántico, es así, es decir, el complejo se deforma para evitar la doble opción prohibida por la mecánica cuántica para la ubicación del último electrón. Habíamos visto la vez pasada que dependiendo de la forma de los ligandos, de si eran iguales, si eran diferentes, podríamos tener tetraedros no regulares, octaedros no regulares, ¿sí? Bueno, esto es un efecto bastante conocido. Acá lo vemos en cuanto, por ejemplo, aparece para un orbital, perdón, para un metal que tiene de 9, y contábamos que tenía la opción de que estos dos orbitales fueran iguales, y entonces no sabría dónde ubicarse. Al estirarse ese eje, ese orbital, el orbital Z, que está ubicado justamente, se estabiliza, indicando que el electrón debe ir unívocamente en ese orbital. Muy bien. Otra de las cosas que permite predecir la teoría del campo cristalino es el color de los complejos. Esto es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Es más, cuando nosotros tengamos nuestra práctica de laboratorio, van a observar que muchos de los compuestos complejos tienen colores muy, muy interesantes, que caen en el rango del ultravioleta visible, es decir, para nosotros presentan coloraciones muy llamativas. ¿A qué se deben esas coloraciones? Bueno, si ustedes se acuerdan, los electrones de los últimos niveles de los átomos pueden absorber radiación de luz si la longitud de onda coincide correctamente con la energía de separación entre niveles. Separaciones que en los complejos nosotros llamamos delta O, delta T, es decir, el hecho del desdoblamiento de los orbitales d por la formación del complejo generó una diferencia electrónica en la cual los valores de energía asociadas a las longitudes de onda de la luz pueden, ¿sí?, excitar un electrón de un nivel al otro para luego emitirla en forma de luz que nosotros también podamos ver, es decir, pueden absorber y luego transmitir o reflejar la longitud de onda, emitir la longitud de onda correspondiente a la absorbida. Si ustedes recuerdan, la luz blanca está formada por todas las longitudes de onda, con lo cual hay alguna longitud de onda asociada a algún color en particular que puede ser absorbida por la sustancia. Es aquella que logra promover un electrón de un nivel a otro. Como esa longitud de onda no es complementada, al efecto del ojo humano, lo que hacemos es ver esa sustancia con el color del complemento, ¿sí? Que no pudo ser absorbido. Por ejemplo, si una sustancia absorbe la longitud de onda correspondiente al color rojo, como su complementario verde no es absorbido, nosotros la vamos a ver como verde. Si una sustancia absorbe el color azul, nosotros la vamos a ver como su complementaria amarilla. Entonces, midiendo la longitud de onda, haciendo el cálculo de su energía asociada, podemos calcular cuánto vale el delta O o el delta T de los complejos estudiados. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un resumen de lo que estábamos viendo. ¿Sí? Acá lo mismo, ¿sí? Si un complejo es naranja, mientras que otro del mismo metal es violeta, eso podemos pensar qué implica en cuanto al valor de O, ¿sí? Recuerden que la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía asociada, entonces una longitud de onda más grande, que corresponda a un color más grande, nos está diciendo que la energía asociada a ese salto de los electrones es menor, con lo cual
yo puedo estudiar o comparar los colores, a partir de los colores de los diferentes complejos, cuál va a tener un desdoblamiento de orbitales de mayor o menor energía. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que si fuera violeta, eso significaría que absorbe luz amarilla, y eso implica que es de menor energía su salto. Tienen ejercicios en la guía para poder repasar o analizar esta cuestión de los colores y el salto energético. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué se puede deber una diferencia mayor o menor de energía? Podemos repasarlo. Se puede deber a muchas cuestiones. Se puede deber a quién es el ligando, se puede deber a la carga del metal, se puede deber al entorno generado, ¿no? Así es un octaédrico, así es un tetraédrico. Por ejemplo, ¿sí? En ese caso, los veríamos de colores diferentes e incluso podríamos estimar. Por ejemplo, si tuviera un campo tetraédrico, tendríamos un desdoblamiento menor, y eso correspondería a una longitud de onda mayor, a un color de mayor longitud de onda. Si el desdoblamiento es más grande, eso implica una diferencia de energía mayor, y eso implica una longitud de onda menor, es decir, un color asociado a una menor longitud de onda. Muy bien. Otras cosas que tenemos que aprender acerca de los complejos es esta cuestión de la progresión de su formación y cómo representarlo químicamente a partir de ecuaciones, ¿no? Es decir, cuando el complejo se va formando, por ejemplo, por la mezcla del ion con los ligandos, en realidad la formación no es inmediata, ni de golpe, ¿sí? Ni en grupo, sino que es parcial. Es decir, los ligandos se van uniendo de a uno hasta completar el índice de coordinación más estable para el complejo. Todas esas reacciones, todos esos procesos son reacciones reversibles, es decir, son reacciones que tienen un equilibrio asociado, tienen una constante de formación, por ejemplo, de complejo, como vemos acá, para el cianuro con el cadmio, constante de equilibrio, como las conocidas por ustedes, y que van indicando la relación entre las concentraciones en el equilibrio tanto de los complejos parciales como de las especies, ligando y núcleo, ¿sí? Es decir, en solución acuosa, por ejemplo, cuando se van formando estos complejos, la química no es tan sencilla. Hay varios equilibrios múltiples asociados de formación parcial con la adición de cada uno de los ligandos. Y como son todas reacciones reversibles, están todos presentes, es decir, hay muchas especies presentes. Piensen ustedes, yo tengo una solución con cadmio más 2, agrego una punta de espátula de cianuro, y en principio vamos a tener todas estas especies presentes, cada una con su constante de formación. ¿Sí? A veces, en vez de escribir la constante de formación del complejo, lo que se escribe en la literatura es la constante de inestabilidad, o KI, que sería la reacción inversa a la anterior, ¿sí? Que en definitiva es cómo se van descomponiendo los complejos. Y otras veces lo que tenemos son las constantes de formación acumulativas, ¿sí? Entonces, con la literatura, en el sentido de cuál es la constante que representa el proceso químico, hay que tener mucho cuidado. No hay una sola K, hay en la literatura diferentes maneras de expresar la formación o inestabilidad de los complejos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos las constantes acumulativas. 1, 2, 3, y en el último paso los 4 juntos. Tengan presente igual que el proceso químico es en etapas. Bien, de todas maneras, esto es un adelanto, nosotros no vamos a hacer cálculos en cuanto a los complejos, ¿sí?
vamos a estudiar como lo que vimos la vez pasada, que era su nomenclatura, su formuleo, su geometría, sus posibles isomerías, y lo que estudiamos hoy, que es el modelo del campo cristalino. A partir del modelo de campo cristalino, lo que nos va a interesar saber es que ustedes puedan predecir con los datos de cuál es el complejo y de si esos ligandos y ese núcleo generaron un campo fuerte o un campo débil, que puedan ustedes estimar si ese complejo es estable o no es estable a partir del cálculo de estabilización de campo cristalino. Que puedan ustedes estudiar si ese complejo va a tener propiedades magnéticas o no. Y en el caso de tener propiedades magnéticas, ¿cuál va a ser su momento magnético? Y, por último, poder entender que si un complejo tiene un color, ese color está asociado a la longitud de onda, ¿sí?, de la radiación que absorbió, y que tiene que ver con la energía generada por el desdoblamiento de los orbitales dentro de este modelo de campo cristalino. Ahora sí, los invito a completar la guía de complejos, ya tienen todas las herramientas, nos pueden preguntar lo que necesiten, y la semana que viene vamos a empezar con otro tema. ¿Sí? Acá les dejo como corolario algunas aplicaciones de los compuestos de coordinación, algunas las vamos a volver a ver más adelante, por ejemplo en la purificación del níquel, con la conformación de este complejo tan extraño, en el sentido de que es la unión de un metal, ¿sí?, sin ion, con moléculas directamente, o, por ejemplo, en la extracción de minerales como el oro y la plata, a partir del cianuro, como agentes quelantes terapéuticos, por ejemplo, en intoxicaciones, ¿sí?, en envenenamientos con plomo, el ETA, agentes antitumorales, en análisis químico, por ejemplo, para identificar níquel, para formar complejos coloreados para identificarlos, por ejemplo, para favorecer el crecimiento de las plantas, ¿no? El ETA, recuerdan ustedes, era un quelato, un agente secuestrante de hierro, por ejemplo. En el caso de los jabones, para evitar lo que se llama la dureza del agua, ¿no?, y lo que hace el calcio que se corte el jabón, entre comillas. Bueno, hay un montón de ligandos con un montón de aplicaciones y un montón de complejos con un montón de aplicaciones. Algunos los contenemos nosotros mismos, por ejemplo, muchos complejos forman parte de nuestros organismos o los diferentes organismos. Por ejemplo, la porfirina, ¿sí?, que es lo que lleva la sangre, el oxígeno a los tejidos dentro de una biomolécula como la proteína llamada hemoglobina, que contiene un centro de hierro que es capaz de ligar el oxígeno. Ese oxígeno luego es transportado a los tejidos, en donde se produce un equilibrio reversible con el dióxido de carbono, al cual también liga, ¿sí?, complejo que también puede formarse incluso con el monóxido de carbono, de ahí su toxicidad. El hierro forma un complejo con el monóxido de carbono, generando la asfixia de la persona, o con incluso el cianuro, ¿sí?, haciendo que la persona también quede envenenada. En el reino vegetal tenemos la proteína llamada clorofila, que contiene un centro similar, en donde en este caso tenemos el magnesio, y es el responsable de la generación de energía a partir de una reacción redox generada por la luz, el agua y el dióxido de carbono. Bueno, espero que les gustó el tema, es bastante sencillo y esperamos todas sus preguntas.